Literatura en audio, Mahanaim. Reflexión vespertina. Voy a comenzar con es una reflexión como siempre, con base en algunas experiencias que no nada más he tenido yo, sino que me he puesto a pensar sobre otras personas. Hay un hermano que cuenta que cuando él era niño, estaba en la iglesia, cuando de repente pues él se emociona porque llegan varios hermanos, dice pues él como importantes, llegan varios hermanos al templo y dice, estos hermanos nada más llegan cuando hay algo, cuando hay un evento interesante. Entonces él muy atento desde su lugar, dice que él era muy pequeño. No sé, yo me lo imagino todavía a lo mejor como los pequeños que están como la cunita esta portátil que luego llevan. Él dice que de repente todo se puso medio serio y después ya no volvieron a ir a ese templo. De repente no sabe qué pasó. Empezaron a asistir a otro templo y también dejaron de ver a ciertos hermanos. Y cuando él era niño, cuando él ya estaba más grandecillo, volvió a ocurrir lo mismo. Estaba en un templo y de repente llegaron hermanos importantes y volvió a pasar igual. Y pues de repente pues empezó a ocurrir cuando él ya era adulto. Y cuando él ya tenía una iglesia a su cargo, le volvió a pasar, o sea, una cuarta vez. Entonces, me gustaría, no sé, que leyéramos Génesis 11 del 1 al 9. No sé si lo tienen a la mano, hermanos. Génesis 11, del 1 al 9. Amén, hermanos. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra, de toda la tierra. Les comenté del 1 al 9. Por si fuésemos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a orar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. El relato del hermano me hizo pensar que es peligroso que se estén comenzando nuevos proyectos de forma continua, aunque probablemente estos también sean inevitables en cierta medida, pues muchas de estas separaciones que la iglesia ha vivido no han sido porque la congregación lo quiera, sino porque algunas personas toman decisiones que podrían o no ser correctas, podrían ser o no justas, podrían ser o no malintencionadas, sin embargo generan huella e impactan la vida de los congregantes. Y una de ellas, aún positivas, que suele traer esto es el entusiasmo de quienes deciden no renunciar a la labor, retomarla o incluso tomarla por primera vez. La reflexión anterior, la última que tuve con ustedes, hermanos, la reflexión hablaba sobre lo importante que es como que varones tomemos iniciativas espirituales en el ministerio, porque somos obreros, sin menospreciar el trabajo de los jóvenes y las mujeres, porque ellos hacen también un trabajo muy profundo, pero también es importante hacerlo con cuidado, pues viene a mi memoria el aspecto serio de comenzar un nuevo proyecto. Es decir, cuando escuché estas anécdotas, comencé a pensar en que había muchos hermanos que en ese momento se ponían y se disponían, ¿no? Decían, pues yo tengo la habilidad de la música, pues vamos a hacer cantos. Y de repente otro decía, yo tengo la habilidad de conocer las tecnologías, pues vamos a hacer publicidad, vamos a hacer literatura. Otros hermanos decían, pues yo sé hacer construcción, bueno, vamos a ver de qué forma nos hacemos de un terrenito y construimos un templo.
Total que, pues digamos, muchos ponen, al menos los que deciden continuar con la obra, suele haber cierto tipo de entusiasmo o cierto tipo de, digamos, disposición, ¿no? A veces hay iglesias que ya están tan cansadas de estar empezando que a lo mejor ya la última ya es como, ya la última ya no queremos más, ¿no? Y quién sabe qué vaya a pasar más con el pasar de los años, pero es que es peligroso porque me acordé de este relato en Génesis. ¿Qué pasa cuando el hombre de repente empieza a empezar proyectos? Y muchos de ellos no le pide, sobre todo, bueno, en este aspecto es también importante recalcarlo, pero en la generalidad eso es un riesgo estar comenzando, pero también por esta parte, en la parte específica, en la que si nos ponemos a hacer cosas y no las ponemos en manos de Dios, lo hacemos porque estamos bien, lo hacemos aún sabiendo que estamos incorrectos y empezamos un nuevo proyecto, ¿qué nos va a traer como consecuencias a nivel espiritual? O sea, a lo mejor nosotros decimos, lo hacemos por la congregación y la congregación nada tiene que ver, ellos se portan bien y a lo mejor llegan al reino de los cielos, pero y los que están enfrente, los que tienen que ver con algo, las personas que por ejemplo, tienen que ver una situación administrativa sin necesariamente un nombramiento, ¿cómo le hacen? Cuando, por ejemplo, empiezan a crear cosas. Es importante porque también esto va un poco en dirección en la predicación. En la mañana escuchábamos de parte de los hermanos, de parte de mi hermano Emigdio y también de la última reflexión que dio mi hermano Miguel, que pues solemos de repente hacer algo, ¿no? Ahora yo tengo ganas de hacer este proyecto y lo hacemos. A veces es bueno arriesgarse. Hay una cosa que sí me gustaría a mí promover. Hay alguien que dice es mejor pedir pues perdón, ¿no? Porque a veces el permiso tarda mucho y sí es cierto, a veces si yo me pusiera a lo mejor a pensar y decir, bueno, voy a hacer un proyecto y voy a pedir permiso, espérese hermano, espérese. Entonces yo a veces prefiero yo llegar y decirles, mira hermano, aquí está hecho esto, ¿quiere que lo continuemos? Ya si él me dice, no, ya no lo hagas o bájalo, bueno, ya será otra cosa. Yo a veces prefiero eso. Pero vamos directamente con una autoridad, vamos directamente con el hermano que a lo mejor querrá o no hacerlo público y vamos y le decimos, oiga hermano, o sea, no llegamos un día y simplemente decimos, ya está aquí. O sea, ¿por qué? Porque parecería así, ¿qué querían hacer estas personas? Querían hacer algo muy bien, muy interesante y muy importante, porque ¿qué sería más importante para el desarrollo económico de un lugar que desarrollarse, por ejemplo, con una cosa tan distintiva como la Torre de Babel? No sé qué hubiera representado para ellos, no sé si adentro querían meter un faro, no sé si querían meter oficinas, no sé qué querían hacer con esa torre, no sé si querían vivir allá adentro o si... pero querían hacer algo. Hoy en día, no sé si ustedes han visto por ahí, me viene a memoria también, los proyectos de construcción de varias personas, de varios hombres, que quieren hacer así edificios monumentales donde alberguen millones de personas ahí adentro. Entonces también ahí es como vemos hasta dónde quiere llegar el ser humano y se pelean por esos rascacielos. Es decir, es muy importante la arquitectura para un desarrollo. No tenía nada de malo decir desde ese punto de vista el proyecto de estas personas. Y sin embargo, ¿qué fue lo que aquí pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Aquí no dijeron, más bien no ocurrió esto. Y dijeron los unos a otros, no sé, vayamos y pidámosle a Jehová que nos dé de su guía para crear un nuevo lugar para nosotros. No pidieron eso. Dijeron, a ver, tú ya sabes hacer esto, ya hacemos ladrillo de una vez y empezamos a construir así, sin ningún tipo de guianza. Voy a leer un poco sobre el desarrollo de este tema, hermanos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de iniciar proyectos, darles seguimiento y verlos acabarse y culminar un ciclo, ya sea algo como aficionado con amigos o cosas serias a emprender en un trabajo. Debo decir que al principio existen siempre muchas expectativas. Se quiere limpiar lo que se considera innecesario de lo anterior, se conserva lo que se considera útil y se arranca el proyecto conforme el tiempo pasa. Se arranca el proyecto. Conforme el tiempo pasa se van viendo sus resultados, sus impactos y sus defectos. Estos, dependiendo del esfuerzo, la legitimidad del compromiso y la disciplina del grupo, es siempre visible en los resultados. Pero es verdad que no todos los proyectos son longevos. Hay muchos proyectos que a corto, mediano o largo plazo comienzan a fallar. Una de las fallas más comunes es que algunos miembros deserten, otros simplemente no están comprometidos y otros apenas pueden con su tiempo personal y pocas veces aportan lo suficiente, siendo los menos los que llevan la labor más pesada y siendo los que más se comprometen, aunque no siempre sean los más aptos, generando inevitables críticas y señalamientos que en el mundo son normales. Sin embargo, en la iglesia no deberían de ser tan normalizante esta situación, pues en el ámbito espiritual son los frutos del espíritu los que deben contar y no al hombre, es decir, tiene que contar a Dios, no al hombre.
y esto poco a poco lleva a desencuentros, polémicas y desánimo. Es posible que algunos de nosotros, no guiados por el espíritu de sabiduría, sino por el de necedad y contienda, sean ese factor de confusión que nos hagan actuar y sectarizarnos, irnos cada quien con los que queremos y no con los que debemos, solo por un sentimentalismo, siendo que son de las principales cosas que tenemos en mente para no festejar cumpleaños o paganerías con nuestros seres queridos, ¿no? ¿No se supone que eso es lo que nos dicen? ¿Qué le decimos a los hermanos cuando los estamos evangelizando? ¿Y con qué ejemplo nosotros a veces predicamos? O sea, le decimos a los hermanos, no, hermanos, es que aunque ustedes allá, sus parientes del mundo, aunque lo lleven al 15 años, a su cumpleaños, aunque lo inviten a la Navidad, no, hermanos, y a veces aquí nos jactamos, ¿no? A veces de que, no, yo conozco a tal hermano, ese hermano, nunca, su familia lo jalaba del pelo y él hacía oración y le ofrecían de comer caliente en viernes y él no comía, y él es mi hermano. Pero, híjole, es que no puedo dejar de ir allá porque son mis hermanos, es que es mi mamá, es mi primo. También nosotros a veces hacemos esas cosas y a veces hasta con cosas también de Dios. Otra consideración que hay que tomar es que esto ocurre al comienzo de algo. Ni siquiera se había concretado al 100% lo que sería la Torre de Babel. Es decir, no llegó a su máximo esplendor esta primera civilización cuando el proyecto fue interrumpido. Al comenzar la obra en la Iglesia de Dios es importante que tengamos en cuenta lo que queremos hacer y por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Cuestionarnos, están en oración constante. Me salté un pequeño párrafo, pero quiero también precisar también en esta parte, porque también es una de las cosas que también nos tienen que impulsar, el saber por qué queremos hacerlo. Porque a veces nos mueve el sentimiento de culpa. Y puede o no que sea bueno, pero si no estamos conscientes nos va a llevar a estar siempre actuando bajo el sentimiento de culpa. Algunas personas pueden decir, es que yo me meto ahí en el presbiterio, me meto a hacer algo ahí porque, pues, no sé, me siento mal, porque hice algo allá afuera y a lo mejor espero que con esto Dios vea mi arrepentimiento, ¿no? Eso a veces es muy peligroso. Por eso cuando una persona cae en pecado y luego se pone a disposición del pastor, el pastor lo que debe hacer es como, espérese, primero póngase en orden y conforme vayamos viendo su disposición. ¿Por qué? Porque en ese momento afloran muchos sentimientos y decimos cosas que a lo mejor no vamos a comprometernos. Voy a regresar al otro punto, donde estaba en el otro párrafo de esta reflexión. Cuando Dios confundió Babilonia, no lo hizo porque Dios castigara el trabajo en equipo o cualquier colectividad que el humano quisiera emprender, porque hay quien pudiera pensar eso. Probablemente no era tampoco un castigo de forma necesaria, sino una forma de obstaculizar algo que no era plan de Dios, sino una necedad del hombre. Es probable que no se confundieran solo las lenguas, sino también los corazones y las intenciones de muchos, y esa fuera la mecánica en la que se obró dicha dispersión. Pero porque obviamente, ¿no? Si todos hablamos en inglés o en español o en italiano, creo que si hablamos de la doctrina de la Iglesia de Dios no tendríamos por qué separarnos, ¿no? Yo estuve en cultos donde el hermano estaba predicando en portugués, he puesto atención en cuanto al lenguaje. Entonces ahí vemos que también había una intención también en cuanto a las personas, no nada más sus lenguas, sino también sus actitudes se confundieron y cada quien quisieron jalar para donde querían jalar. Pero ¿qué pudiera haber sido el camino que el hombre quería tomar, que Dios tuvo que intervenir para evitar que algo que de todas formas se hizo en otras culturas que descendieron de Babilonia, hiciera en ese momento? La invención del ladrillo los afectó tamañamente. Es como de repente, no sé si a lo mejor pudiera haber sido, ¿no? Ya inventamos algo, ya podemos hacerlo. Lo que era claro es que estaban llenos de carnalidad y ganas de ser admirados por proezas que ciertamente pueden tener cierta belleza o mérito artesanal. La puerta de Semiramis, los jardines de Babilonia, las esculturas de Moloch, las cosas por las que más se enveneció Nabucodonosor. Entonces ahí hay otro aspecto a tomar en cuenta. Continuando con la otra parte que les comentaba, al comenzar la obra de la Iglesia de Dios es importante que nos preguntemos a nosotros mismos por qué queremos hacer lo que queremos hacer. ¿Queremos tener esta misma intención que en Babilonia? Es decir, cuando decimos nosotros, quiero institucionalizar una Iglesia de Dios y quiero que la recuerden todos y quiero que sea la que más recuerden y quiero tener aquí un foro enorme, lleno y numeroso, que la luz del mundo se vea opacada, ¿no? Para que también, porque yo he visto los templos de otros grupos, que luego no sé de qué corriente sean, son muy bizarros algunos, pero tienen una de gente ahí puesta, son casi un estadio.
un pequeño estadio igual, pero muy, muy numeroso, ¿no? Y ahí tienen su coro. Bueno, esas personas, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren dejar huella en el hombre o quieren poner eso a disposición al servicio de Dios? Entonces lo que también tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos mueve cuando queremos meter la mano en cuestiones de Dios, en cosas que tienen que ver con la construcción de una iglesia, ya sea que esté empezando de nuevo, que tenga problemas, que lo que sea? Y tenemos que, como les comento, estar en constante oración para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar en una constante comunicación con nosotros mismos para saber cómo somos nosotros, humillarnos frente a Dios y nuestros hermanos, pues debemos ser conscientes de aquellos aguijones que más que un tormento deben ser aquello que nos tenga con los pies en la realidad, como ya lo habíamos comentado, y que no somos nada ante Dios, que nuestras obras no deben ni pueden querer jamás brillar más que el Señor, que cuando cantemos, oremos y prediquemos en la casa de Dios o la del prójimo o en la nuestra o en la del mundo, lo hagamos ofreciéndolo a Dios, asumiendo que cada quien ofrece lo que tiene a Dios y que Él recibirá lo que quiera de quien quiera, pero teniendo en cuenta que el objetivo es la alabanza a Dios, y de hecho es más importante la alabanza a Dios, ya que fue su misericordia y bondad la que nos regaló cuando se dio el sacrificio que ordenó a su Hijo, y que Él es quien sabe cuándo ha de volver Cristo, no Él mismo. Recordemos cuál es nuestro lugar y sepamos lo que hacemos en más de un deber para con Dios, para con nuestros hermanos, aunque ciertamente el trabajo en los negocios de Dios es un honor que debe ser portado con orgullo, respeto espiritual, más no carnal. Es decir, este tiene que ser un orgullo que tenemos que estar en nuestras conciencias, no es algo que estemos poniendo en evidencia para todos, porque ciertamente yo he visto, creo que hay hermanos muy nobles que cuando ponen su fotografía para que los ubiquen, que están predicando, creo que a ellos les da gusto decir, soy un siervo de Dios, pero yo no sé exactamente si haya otros hermanos que digan, que vean que soy predicador. No sé si esa sea su intención, entonces también ahí hay que tener mucho cuidado, hermanos. Precisamente eso es a lo que me refiero con esa parte. En la parte de la conclusión me gustaría poner esto. Tomemos en cuenta que no estamos para andar empezando la iglesia de nuevo, pues estamos en los últimos tiempos. Quiero decirles, hermanos, que cuando tengan la oportunidad de platicar con ustedes, voy a dar un seguimiento a cierto tipo de reflexiones que quiero que ustedes tomen en cuenta, porque la iglesia está en una última etapa. Quiero yo estudiar un tema, quiero yo exponérselos acerca de por qué nosotros, esta generación, somos la iglesia de la Odisea. Pero quiero yo exponérselos con bases, quiero yo traérselos bien y que podamos comprender el por qué la urgencia de que no vengamos aquí a la iglesia solo a cubrir un lugar. Porque a lo mejor no es como en los 40, donde si estamos jóvenes, pues no importa, todavía faltan que lleguen los 50 y los 60, todavía no nos vamos a alocar y algún día nos vamos a arreglar frente a Dios. Pero quién sabe si eso va a pasar o no en esta generación, hermanos, porque cada vez está más cerca la venida de Cristo, cada vez están más cerca las cosas que tienen que ver con la muerte. Es decir, ¿de qué nos sirve que a lo mejor todavía falten 1000 años para que llegue a Cristo si yo me voy a morir en 2 años porque me estoy buscando mi propio mal? Entonces, lo que me quiero concentrar es eso, ¿por qué somos la última iglesia? ¿Por qué tenemos que cuidarnos mucho? Y quiero que también comunicarles, hacerles urgentes algunos temas que tienen que ver con la influencia que tiene el mundo en nosotros, el por qué, digamos, queremos nosotros, buscamos ser, ya olvidémonos de la organización en la que estamos, sino en este templo, queremos ser una iglesia celosa, queremos ser la iglesia que realmente se salve, queremos ser nosotros en este lugar y no por este templo, no, sino nosotros aquí en este instante esforzarnos por llegar a esa meta, sin importarnos si tenemos a hermanos más cerca de nosotros que también quieran su propio proyecto. Nosotros queremos estar ahí, nosotros tenemos que guardar y ser celosos. Entonces eso es ahí lo que quiero yo centrarnos, porque somos una iglesia con características semejantes y seriamente relacionadas a las mencionadas a cierta iglesia apocalíptica. Hoy en día muchas organizaciones, ya no hablemos de quienes en el protestantismo lavan dinero o lujos en Roma, sino los que son de la iglesia, sino que en la misma iglesia de Dios muchos, y voy a decir algo muy fuerte, hermanos, que no tiene nada que ver con nadie ni en contra de otras personas y otras organizaciones, sino incluso hasta yo podría decirme lo que yo me lo he dicho al espejo en los últimos días, porque a mí me ha servido de un ejercicio. Yo no quiero regañarlos a ustedes ni nada, pero quiero que tomen en cuenta lo que Dios nos dice. Entonces, me gustaría a mí ser un instrumento de honra para que llegue a ustedes esta parte. Dice, somos una iglesia pues con características muy feas. Somos, digamos, muchos dicen ser ricos
y estar enriquecidos y no tener necesidad de ninguna cosa, y no conocen que somos unos cuitados y miserables y pobres y ciegos y desnudos, pues somos tibios, muchos estamos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, aún las autoridades, algunos por su familia, otros por su trabajo, por dinero, otros por su baja autoestima, otros, aunque digan estar solamente en la iglesia, en lo oculto hacen lo indebido y ni siquiera como una forma de superar su carnalidad, sino en el regocijo con los que están equivocados, aun con estar ayunando en ministerios o departamentos o fraternidades. Somos unos cuitados, pues nos duele el dinero, nos duele la familia. ¿Quién de aquí, al menos uno, yo en este momento, en este día acabo de presenciar esta situación, quién de aquí puede decir, mi familia está bien sana? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, ay, mi familia todos son, ejemplares, no tienen ninguno un defecto? ¿Cómo quiero a mi tío que está lleno de espiritualidad, ¿no? O sea, ¿cuántos realmente podemos decir eso de toda nuestra familia? Podemos decir eso de unos cuantos. Y ni siquiera de nuestra familia a veces, sino de otras personas que no tienen que ver con nosotros. ¿Quién de aquí se puede jactar de esas cosas? ¿quién de aquí puede decir que toda su casa está convertida en Dios y que tiene temor de Él toda su casa? Somos unos cuitados. ¿Quién de aquí no está avergonzado con el prójimo por temas como el dinero o las actitudes? ¿Quién de aquí puede jactarse de su salud? Somos unos miserables, pobres y ciegos. ¿Cuántos de nosotros nos seguimos tropezando con la misma piedra? ¿Cuántos de nosotros no queremos ver que estamos equivocados? Hermano, esto no es un regaño, sino una alarma legítima. Pero descuide, la mejor parte viene ahora. Eso es la peor. La peor fue esa descripción. Lo que debemos hacer es comprar su oro afinado. ¿Qué es el oro, hermanos? Las riquezas. Nosotros, ¿en dónde estamos haciendo las riquezas? A mí personalmente me sorprendió mucho cuando yo tendría unos 10, 12 años y sorprendí que había hermanos que llevaban a sus hijos a escuelas privadas, pero de nivel. Yo digo, bueno, se supone que no queremos que nuestros hijos se junten con drogadictos, con maldicientes y con pandilleros, ¿no? Pero sí queremos que se junten con arrogantes, con ateos, los mandamos allá sin haberles dado una instrucción, sin habernos asegurado que realmente tengan el temor de Dios. A mí me sorprendía mucho eso y yo decía, bueno, ya con el tiempo aprendí que esas cosas pasan. ¿Dónde están haciendo la riqueza esas personas, esos hermanos? Aquí. No digo que no se superen, jóvenes, no digo que no hagan, que no estudien, y si tienen la oportunidad de tener una carrera, pero si realmente tienen a Dios en su corazón, que Dios los prospere en todos los caminos que ustedes quieran andar. Pero si no es así, hermanos, que Dios los cuide y que ojalá me los traiga de vuelta, porque sería bonito que eso pasara y no por mí, y sería bonito para su familia, pero más por ustedes. ¿Dónde estamos o dónde tenemos que hacer las riquezas? Aquí. ¿Y cómo hacemos la riqueza? Estudiando la doctrina. ¿Cómo hacemos la riqueza? Dedicando nuestras labores, nuestro talento a cosas que tengan en la iglesia necesidad. Si nosotros ponemos ahí nuestra inversión, ahí estamos comprando su oro afinado. En fuego también dice su espíritu, para que seamos hechos ricos y vestidos de vestiduras blancas, es decir, ser dignos frente a Dios, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Estemos así porque estamos en pecado. Y debemos ungir nuestros ojos con colirio para que veamos y podamos ser testigos de sus maravillas y sus caminos. Dios, al igual que un padre, reprende y castiga a todos los que ama. Seamos pues celosos. No olvidemos el velo, hermanas, el orden en la alabanza, en el templo, en la alimentación, en lo que hablamos, en lo que obramos. Arrepintámonos. He aquí, Él está a la puerta y llama. Si alguno oyere, es decir, fíjese, si alguno oyere, Dios sabe que no todos le van a oír. Porque hay una iglesia de Dios hoy en día, y hablamos en general de todas las iglesias de Dios, o todas las iglesias que se dicen abrazar a la iglesia de Dios. ¿Cuántas de ellas en ese momento o en esta circunstancia pueden decir esto? Que son realmente esa iglesia. Pues unos cuantos de ahí iban a abrir la puerta. Significa que no todos vamos a escuchar. Él está dirigiendo al texto a pocos, los que respondan. Dice aquí, si alguno oyere su voz y abriera la puerta, entrará a nosotros y cenará con nosotros, y nosotros cenaremos con Él, como cada 14 de Nisan. Que Dios los bendiga, hermanos. Oh Señor, que moras en el cielo, oh mi Dios, escucha mi oración.
vengo a ti pidiéndote perdón. De rodillas ante ti me acerco. Oh Señor, no veas mi rebelión. Toma mi corazón, oh mi Dios bendito, límpialo con tu amor. Oh Dios, haz lo tuyo, nada soy sin ti, lo reconozco. Oh Señor, limpia mi corazón. Amén. Reflexión vespertina. Literatura en audio, Mahanaim.